Hola, ¿qué tal mis amiguitos cibernéticos? Yo soy Rodrigo, Zordor por los mundos de Internet y hoy es 9 de mayo, bueno, para vosotros 9 de mayo, para mí 8 de mayo del 2022. Hoy vamos a hablar de varios temas. Lo primero, del tema del turismo en Japón. ¿Se va a abrir? ¿No se va a abrir? ¿Qué es lo que nos cuentan? Sobre 3 libros que he leído y que me han cambiado la vida de alguna forma. Sobre el precio que cuesta crear contenido y luego actualizaré un poco sobre la serie de Tokyo Vice que ya ha terminado. No sé si en España ha salido todo entero, pero no os preocupéis porque sea como fuere, no voy a hacer ningún spoiler, solo voy a hablar un poco de lo que es la serie, de la producción y todo este rollo. Así que, si os interesan estos temas, quedaos por aquí que vamos a hablar de ellos enseguida. Pues vamos con el primer tema. ¿El turismo en Japón se va a abrir? ¿No se va a abrir? Es una gran duda. Resulta que yo tengo la respuesta a todo esto. Pues no, siento deciros que no la tengo. Lo que se sabe hasta ahora es que la prensa ha filtrado una noticia que dice que quizá para el mes que viene, para junio, se abrirán las fronteras para turismo. Si bien con ciertos peros, ¿no? O ciertas restricciones. La primera es que habrá un número determinado de personas que puedan entrar al día, similar a lo que ya tenemos para el resto de gente que entra en Japón, que ahora no sé si eran como 10.000 personas al día. Lo segundo es que solamente se va a permitir a turistas que vengan en grupos organizados. No se sabe más detalles sobre esto, no se sabe si un grupo organizado implica que vayas a tener que venir que una agencia te reserve el hotel, te reserve el vuelo y ya está, o si un grupo organizado es más el grupo organizado que entendemos más de esto de todos juntos, con un guía que les lleva a todos los sitios todos los días y que tienen una ruta preconcebida desde el principio. Yo creo que es más bien esto, porque es como tenían a la gente de origen chino, que antes, durante mucho tiempo, solo podían venir en grupos organizados y es como tenían que viajar por aquí, por Japón, siempre con un viaje que implicase día 1 hacer esto, día 2 lo que sea, y con los guías llevándolos de un lado para otro. He estado hablando con amigos que están metidos en el tema del turismo japonés y están bastante conectados de alguna forma, incluso a niveles gubernamentales, con Japón. Y me han dicho que no tienen absolutamente ni la más remota idea de todo esto, que lo único que saben ha sido a través de las noticias que se han filtrado. Lo cual sería un poco raro, ¿no? Que se sepa antes a nivel de todo el mundo por noticias antes que gente que tiene información interna, ¿no? Lo cual querría indicar que es falso, pero no es así porque parece ser que eso es el modus operandi del gobierno nipón, que suele dejar caer estas píldoras, filtrarlas a la prensa y ver un poco cómo lo acepta, cómo responde la población y en base a eso pues a lo mejor tomar decisiones o que ya no vengan tan de golpe porque la gente ya las sabe porque las habían leído en los periódicos. Así que no sabemos, de momento no os fiéis de lo que leéis por internet, no hay información oficial, podéis leer rumores, podéis leer lo que se dice, cuando el río suena, aguas lleva, pero ahora mismo no hay ningún tipo de información oficial, así que vamos a estar atentos. En cuanto haya novedades al respecto, yo os las contaré. Sois varios los que me vais preguntando por privado que si está abierto ya el país, que cuándo lo van a abrir, que cómo va todo esto. Pues siento deciros que no sé más de lo que os he contado por aquí, así que de momento vamos con esta información. Y el siguiente tema del que os quería hablar es de unos libros. Hubo 3 libros que ya me habían llegado a mí por varios canales, varias personas que me los habían recomendado, y que el mensaje que daban me parecía que era muy interesante, entonces tenía mucho interés por leerlo. Estos libros son del autor que se llama Austin Kleon, no sé cómo se pronuncia, Austin Kleon o algo así será. Y este tipo es curioso porque estaba leyendo en la Wikipedia y básicamente lo que ha hecho en su vida ha sido trabajar en una biblioteca y escribir libros de cómo ser guay en la vida y ser creativo y ser muy productivo y todo eso, lo cual, y tiene mi edad, o sea, un año menos incluso.
no lo sé, me choca que una persona así pueda contarte verdades de la vida. Pero lo cierto es que las cosas que cuentan a mí me han resonado y ha sido curioso. Los 3 libros que ha escrito 5 creo, pero los 3 libros más famosos son, el primero es el más famoso yo creo, Still Like an Artist, que esto es, creo que es una frase de Pablo Picasso, Show Your Work y Keep Going, ¿vale? Eso sería, roba como un artista, enseña tu trabajo y continúa, algo así, ¿no? Lo cierto es que yo no los he leído, sino que los he oído, ¿vale? Os he hablado ya en más ocasiones que a mí me gustan mucho los audiolibros, que a mí me permiten concentrarme mucho en el contenido, igual que hay gente que se concentra mucho leyendo, yo me concentro mucho escuchando un libro. Además, son libros cortos, entonces a sacar un audiolibro, ya solo uno sería un poco absurdo porque son libros de 1 hora y pico cada uno, si son leídos, y lo que han hecho ha sido recopilarlos en un pack de audiolibros que se venden como uno solo. Entonces, si los pillas, por ejemplo, en Audible, te cuenta como un solo libro y tienen todos unidos en uno y están ligeramente adaptados para que sean escuchados, ya que parece que hay ciertos gráficos en el libro que, bueno, pues no puedes ver cuando estás escuchándolo, ¿no? Y los libros, lo que cuentan, bueno, a ver, no he terminado el último, el de Keep Going no lo he terminado todavía, no os voy a engañar, pero ya me han dado unas ideas muy interesantes que me han hecho cambiar un poco mi forma de entender la creación de contenido. Yo llevo creando contenido desde hace mucho tiempo. Lo cierto es que me llamó la atención el tema del blogging cuando empecé a hacerlo, es que no sabría deciros, 2005 o algo así, o 2004, no sé cuándo. Antes de que existiera WordPress. Yo empecé mi blog en B2Press, que luego pude actualizar a esta cosa nueva que estaba saliendo, que parecía que era muy guay, que se llama WordPress. El caso es que en todo este tiempo que he creado, yo como lo hacía como un hobby y simplemente por hacer, pues escribía las cosas a lo loco y sin tener mucho cuidado en las formas y lo que contaba ni nada, simplemente por contar. Y eso se ve en el podcast no, en el blog. Mi blog es frikis.net, si lo queréis visitar, frikis con K. Entonces, en esta época cuando yo creaba simplemente porque me apetecía crear y lo leían 4 gatos, pues yo era feliz, digamos. El problema llegó cuando empezó a leerme más gente y yo empecé a querer hacer cosas mejores, ¿no? Y entonces ya se me empezó a crear una cierta ansiedad sobre crear el contenido de cara a otros, a cómo lo leían, cómo valorarían lo que yo hacía y todo esto. Y bueno, también aprendí de esto, ¿no? Pero lo cierto es que ese tipo de ansiedad siempre existía ahí. Y ha habido como 2 cosas en general que se han mantenido en mi vida como creador de contenido. Al principio eso como blogger, luego como podcaster e incluso como youtuber, ¿no? Siempre he pensado que si yo escribía sobre algo que ya alguien había escrito, no tenía sentido, ¿no? O sea, que no era un contenido original, por lo tanto no tenía sentido hacerlo. Pero luego, y eso es una cosa que cuenta el libro, y es totalmente cierto, estoy de acuerdo, no existe el contenido original, o es muy, 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 muy raro, o directamente no existe. Si tú creas algo original y crees que es 100% original, es muy posible que sea porque no recuerdas las fuentes de esta inspiración, ¿no? Digamos que en nuestra vida todo lo que hacemos nos va nutriendo, nos va dando, nos va conformando tal como somos, y lo que creamos es una especie de mejunje, de unión, de brebaje de todo lo que vamos viviendo y cómo lo filtra nuestra personalidad y nuestro cerebro y al final escupe la creación que nosotros hagamos, ¿no? Y muchas veces yo he dejado sin escribir artículos, posts o sin grabar podcast o sin publicar un vídeo porque pensaba que eso o ya estaba hecho o no iba a tener interés o se podía hacer mejor, ¿no? Entonces, esta es una primera parte, ¿no? Y esto último de se podía hacer mejor lo dejo un poco para el siguiente libro porque tiene más relación con el siguiente.
Pero la parte de que ya lo ha contado la gente es un problema, porque lo cierto es que luego me encontraba con mucha gente que no sabía las cosas, o sea, que eran lectores míos o escuchantes o lo que fuera, que no sabían sobre lo que yo no había escrito porque no les había llegado esa fuente que yo consideraba que era como, bueno, iban a ser las mismas fuentes que me leí, que yo leía, iban a ser las mismas que leían ellos y cosas así. Lo cierto es que no, lo cierto es que no es así. Y cuando luego he juntado, que esa es la parte interesante de creación de contenido. A ver, crear un contenido que sea al final copiar y pegar lo que están haciendo otros es cutre, ¿vale? No está bien. Pero la parte, o sea, no está bien, pues haz lo que quieras, ¿no? Pero yo creo que no, es complicado que tenga éxito. Pero cuando tú tienes algo que ya existe y lo vuelves a plasmar bajo tu filtro y uniendo varias cosas para que sean un producto de esa unión de varias cosas, es muy interesante, ¿no? Esto es la música fusión, por ejemplo, ¿no? Muchas bandas de música están copiando a sus ídolos en algunas cosas y a otros en otras, y al final crean un estilo propio que se le reconoce a una banda, pero que al final es un poquito de cada uno y de cada una de las bandas que han ido escuchando y que les han ido conformando como personas y como banda. Al final creo que en todo trabajo creativo esto ocurre, ¿no? Entonces, cuando aceptes esto y aprendes cómo puedes tomar esas historias, tomar ese arte, tomar esas vivencias y conformarlas de forma que sean parte de tu obra, porque, a ver, cuando pensamos en la obra, pensamos en una obra de un escritor, en la obra de un pintor o algo que sea artísticamente elevado. Pero al final, crear un contenido como este podcast es creación de contenido. Es decir, estás creando algo que no existía antes y que ahora existe, sea de una mejor calidad o una peor calidad, pero estás creando contenido. Y esto es una cosa que hay a gente que le gusta y a gente que no le gusta el crearlo. Hay gente que te dice, no, yo no entiendo por qué utilizas tu tiempo libre para crear contenido, porque ¿qué te aporta, no? Bueno, pues a cada persona le aporta algo distinto. En mi caso me aporta, es un hobby, me gusta mucho, me gusta comunicar, me gusta hablar, me gusta enseñar cosas y luego además me gusta las consecuencias de lo que hago. Por un lado, que tengo que estar al tanto de la tecnología y tengo que trabajar con la tecnología para poder crear un buen producto. Entonces, esos medios técnicos, que hay gente que para ellos son como un pelmazos o un rollo, es algo que tienen que hacer que no tienen otra, y entonces pues lo hacen, pero es una putada para ellos. Para mí es algo positivo, es algo que me gusta y me motiva y me hace querer crear más contenido y mejorarlo técnicamente. Luego también está la consecuencia de que haya gente que te siga en el contenido que haces y que se cree esta comunidad en la cual tienes relación con personas que son muy afines a ti por lo que tú comunicas. Entonces, el altavoz que es Internet te hace llegar potencialmente a un montón de gente, de la cual pues hay gente que no le interesarás directamente desde el minuto uno, que ni siquiera van a dignarse a bajarse el podcast o leerse el post o lo que sea, y gente que sí, y gente de la que lo escuche y diga, no es mi rollo. Pero hay gente que se quedará, que seguirá y dirá, este tío resuena en mi onda, o sea, tiene un rollo que a mí me mola. Pues cuando eso pasa, se empieza a escucharlo más de seguido, se apunta a una comunidad como la que tenemos en Telegram. Aprovecho para deciros que está el enlace aquí debajo del podcast, en las notas del programa, y ahí vamos empezando a hablar de temas que son interesantes, y ahí es donde yo conozco a esa gente que tiene intereses similares a los míos, y esa otra gente conoce a otras personas que a su vez se han apuntado al canal que tienen intereses similares. Y se crean unas sinergias muy interesantes a nivel de todo tipo, a nivel de hobbies, de diversión, pero incluso profesionales. Porque cuando estamos hablando de un tipo de cosas, de un tipo de personas, se crean unas sinergias que a lo mejor llevan a cierta persona a encontrar un trabajo. Y esto no lo digo a la ligera porque es algo que ha ocurrido, que una persona de este podcast, que sigue el podcast, ha terminado trabajando en una empresa, pues de alguna forma,
gracias a escuchar el podcast. Y no digo porque yo haya hecho esto posible, no. Yo digo que se ha hecho la magia de que cuando se junta gente similar se creen estas serendipias y estas ¿no? casualidades o digamos que se hace más fácil que pasen cosas interesantes. Y esta es la consecuencia de la creación de contenido. Entonces, volviendo al tema de robar como un artista, de Still Like an Artist, si tú usas todo eso para alimentar y crear ese contenido... es que voy uniendo hilos y tal y me pierdo. Estaba diciendo que el contenido que hace un artista y que hace una obra lo solemos relacionar con una obra de teatro, una obra literaria o una obra cinematográfica incluso. Ciertas artes se ven como menos positivas o menos complicadas, pero lo cierto es que toda creación de contenido tiene un valor. Y yo creo que hay ciertos posts de blogs que tienen un valor muy grande, que no van a acabar expuestas en un museo, pero sí que están teniendo una repercusión muy fuerte, o gente que crea vídeos de YouTube que se han convertido en casi himnos de una generación. Entonces, dentro de la repercusión que pueda tener cada uno de los contenidos que se crean, son obras, al fin y al cabo. Entonces, bueno, podemos crear nuestra obra a través de robar, digamos, ¿no? Y entonces, cuando pierdes este miedo, hace que crees más contenido. Se derribe una barrera que te limitaba el que tú andes creando contenido. Y de esta misma forma he sacado podcasts que os he comentado aquí, como el tema de las finanzas personales, que yo pensaba que no tenía sentido que hiciera, porque me parecía que era coger ideas de otros y contároslas yo. Lo cierto es que ha sido uno de los podcasts que más feedback he recibido y más os han gustado, y que más seguido me decís, tienes que continuar la saga de la serie de finanzas, y continuará, tarde o temprano continuará. Lo siguiente sería el show your work, y este es la parte en la cual cuando tú estás haciéndote bueno en algo, cuando estás creando, cuando estás experimentando, explorando alguna cosa, es interesante que lo enseñes, que yo qué sé. Imaginaos que estás haciendo un taller de hacer cometas, por ejemplo, ¿vale? Para volar cometas, y no tienes mucha idea de cómo hacerlo. Pues te abres un blog en el cual vas contando lo que tú aprendes sobre la creación de cometas y qué fuentes has encontrado y si te has hecho una y en qué has fallado, en qué no, y vas mostrándolo. Y esto va a hacer que la gente se interese y entonces la gente sepa que tú eres una persona que se está formando para ser un buen cometista, no sé si se diría cometista, y entonces en algún momento puedes llegar a tener cierta repercusión por ello, y además vas a poder acceder a ciertos círculos interesantes. Para esto hay que perder el miedo a mostrar tu trabajo inacabado. Y esto es muy importante, y eso es una cosa que a mí me ha costado mucho, más en los últimos tiempos, más que al principio, porque como os contaba, cuando escribía yo en el blog, lo hacía para nadie más que yo y 4 o 5 amigos que me leían de vez en cuando. En el momento que me empezó a leer más gente, que sucedió cuando me vine a vivir cuando me vine de visita a Japón la primera vez en el 2000 no sé cuánto, pues sentí la presión de que la gente me leía y me iba a valorar, evaluar o juzgar por lo que yo hiciera, ¿no? Luego, incluso escribí en blogs de pago, o sea, de pago, quiero decir que me pagaban por escribir. Entonces, ahí pues sentía más esa presión, ¿no? Y ahí sí que pues es posible que tienes que llegar a un nivel en el cual tienes que sentir que eres capaz de poder vender tu trabajo, ¿no? Pero si no lo estamos haciendo por un dinero que nos pague alguien, como alguien externamente, que bueno, incluso en ese caso, ¿por qué no? Es decir, si es una calidad suficiente que nos está que el que nos paga cree que es una calidad suficiente, pues lo es, ¿no? Pero lo que yo quería decir con esto es, si tú quieres crear un contenido que sea perfecto para tus estándares o que esté al nivel suficiente para lo que quieres,
lo más probable es que no publiques nunca. No publiques nunca tu contenido. Dependerá del tipo de persona. Hay algunos que tenemos estándares más altos o algunos que tenemos estándares más bajos, pero lo más seguro es que no publiques todo lo que podrías publicar. Ya no digo nada, habría gente que nada y habría gente que más, pero muchas cosas se quedarían en el tintero. ¿Se tiene que publicar todo? No tiene por qué, obviamente. O sea, tenemos que estar satisfechos con nuestra obra hasta cierto punto como para decir, es que esto es digno de que la gente lo escuche, ¿vale? O lo quiera, le quiera dedicar cierto tiempo. Y también aquí entra un punto de respetar a nuestra audiencia. Si yo me dedico a escribir o a hacer podcast y estoy haciendo no sé cuántos minutos y yo produzco algo que creo que es una auténtica basura y que os voy a hacer perder el tiempo, tendría sentido decir, mira, no, es que realmente esto ha sido una auténtica basura y nos voy a hacer perder media hora. Pararía, lo borraría y diría qué putada, pero lo volvería a grabar o diría esta semana no hay porque no tengo inspiración y no puedo contaros absolutamente nada. Podría ser, ¿no? Pero en general lo normal es lo contrario, que nos quedemos, no que publiquemos por verborrea de publicación, sino que no publiquemos porque tenemos miedo de lo que hemos creado no es lo suficientemente bueno. Y es que no lo va a ser. No va a ser lo suficientemente bueno como podría haber sido. Se pueden mejorar un montón de cosas. Siempre se puede mejorar. A nivel técnico, oye, y si hubieras grabado de esta otra forma, y si pones estos cacharros de esta forma a otra, y si le tocas los ajustes de esto y lo otro, y si editas, y si haces postproducción de esto o lo otro, estas musiquitas, y si creas siempre, pero por el camino de crear todo eso y crear un producto terminado con una calidad radiofónica que la puedas publicar en la cadena SER, pues se te van a quedar muchos podcasts por grabar en los cuales podías contar un contenido. Y esa es una parte interesante del podcasting, yo creo, y es que contemos las cosas como nos da la gana. Si tenemos una calidad de audio suficiente como para que me escuchéis sin que os moleste y que me entendáis, ¿por qué no contar una cosa que os pueda interesar a todos, ¿no? Por eso yo no gasto tanto tiempo en postproducción, en musiquitas, en cortes, No, porque al final lo que a mí me interesa haceros llegar a vosotros es el mensaje de lo que os estoy contando, que es lo que me apetece contaros cada semana. Y esto hace tiempo, no tanto tiempo, hace 6-7 meses, antes de que volviese a grabar estos podcasts, no hubiera grabado este capítulo como lo estoy grabando ahora. Y es que me he soltado a contaros las cosas, y mira que llevaba años grabando podcast, pero me paré y ya no creaba el contenido de esta forma. Y sientes que no puedes hacer ese tipo de cosas. Y es una especie de bloqueo mental, ¿vale? Simplemente hazlo. Tu primer podcast va a ser una basura. Lo siento. Nos va a pasar a todos. Nos pasó a todos y os va a pasar a todos los que creáis algo. Es que es así. Yo escucho ahora mi primer podcast, que era un podcast que se llama Mochileando, y es una mierda en muchas cosas, pero es genial en otras, porque es un contenido muy fresco, que molaba un montón, y a mí ahora me crea un montón de nostalgia y estoy súper contento de que lo hubiese publicado. Se perdió en el tiempo y ahí está, ya no existe, no lo continué, pero estoy muy contento de haberlo hecho. Pero a nivel técnico habría tantas cosas que mejorar. Lo grababa con mi MacBook, bueno, no era MacBook, era un iBook, con el micrófono integrado, mientras sonaban los discos duros y el ventilador, y aquello era un infierno. Ese audio es que lloras ahora mismo. Pero ahí estaba. Entonces, y te puedes perder y puedes hablar mal y puedes empezar a decir mucho yo lo digo también sin parar. Intento no hacerlo, intento mejorar cada vez. Intento que mi dicción sea más clara cada vez. Intento hablar de una forma cambiando el tono para que no sea monótono y aburrido. Pero tampoco quiero ser un youtuber de estos locos que hablan a lo loco, porque no es mi estilo. Tienes que aprender, hablar y acostumbrarte a hacerlo delante de un ordenador, de una pantalla como estoy haciendo ahora, sin hablar a nadie, que parezca un loco.
y tienes que encontrar tu estilo y tienes que encontrar tu tema y todo esto. Pero esto lo puedes hacer sobre la marcha mientras publicas. Y no pasa nada por hacerlo así. Y el primer capítulo te lo van a escuchar tus 10 colegas. Y el siguiente, a lo mejor 7, porque 3 de ellos se aburrieron del primero. Cuando lleves 10, a lo mejor ya tienes a 50 personas escuchándote. Y ya está. Y los que sean. Y a lo mejor llevas 10 y te escuchan 5.000, porque lo has petado fortísimo. Y ya está. No sé. O sea, crea contenido si te apetece. Que esto también es importante. Crea contenido si te apetece. Si no, no lo crees. No es necesario, no es obligatorio y no te hacen mejor persona. Simplemente, uy, vaya patadón le ha dado a mi ordenador. Créalo si te parece que es algo que te apetece hacer. Y ya está, y ya está. El siguiente tema del que os quiero hablar es muy relacionado con todo esto, así que lo cuento así del tirón, que es el precio de crear contenido. No me voy a liar mucho en esto, porque me he extendido de más en esta parte que no quería extenderme tanto. Pero crear contenido no es fácil. Crear contenido es algo que puedes hacer solo cuando estás en cierta situación mental, sentimental, anímica, que te permita tener primero la agilidad mental para poder crear ese contenido. Y lo más importante, o al menos para mí, es ¿cómo decirlo? El estado anímico como para tú exponerte a mostrar el contenido que has creado. Gran parte de cuando yo no he publicado contenido ha sido porque no me sentía cómodo mostrando lo que había creado. O a veces directamente no me sentía cómodo ni creándolo, ¿vale? Pero me ha pasado a veces de crear contenido, tener vídeos creados que no los he publicado. Porque no me han parecido que eran lo suficientemente buenos o porque me sentía más vulnerable de lo que quisiera exponiéndolos. Y no porque era un tema privado, no, para nada. Tengo un vídeo que tengo grabado que no he publicado sobre los AirTags. ¿Y por qué? Pues porque en el estado en el que estaba, yo no quería exponerme a si era un buen vídeo, si no era un buen vídeo, si iba a tener una buena repercusión o no iba a tener una buena repercusión, o todo esto. Y entonces, es un estado en el cual cualquier creador de contenido se encuentra constantemente. Y la gente que se dedica a hacer contenido online todas las semanas, incluso todos los días, para poder comer, o sea, que es su forma en la cual ganan dinero, esto les crea una presión mental fortísima, porque tienen que hacerlo con una fuerza, con un ánimo particular, y no pueden dejar de hacerlo, y el pensar en dejar de hacerlo y que la gente deje de seguirles porque han dejado de hacerlo durante 2 semanas de vacaciones, les crea una gran ansiedad. Y esto es terrible que pase de esta forma. Y no se entiende. Es normal que no se entienda. La gente que no crea contenido no puede entender esto. Porque es lo típico de el Rubius. Se dedica a hacer vídeos delante del ordenador y gana millones de euros al año. Ya me gustaría a mí hacer eso. ¿Cómo es posible que se tuviese que tomar unos meses de parón porque tenía temas de ansiedad y demás? Hostia, pues es que no lo entiendes porque tú no has creado el contenido. Crear el contenido es duro, pero crear el contenido al nivel de lo que hace el Rubius es más todavía. Y crear el contenido de lo que hace el Rubius con toda la gente que ve al Rubius es una movida que lo flipas. Porque después de cada contenido que tú creas tienes un bombardeo informativo y de gente y de todo que lo flipas. Comentarios, miles, cientos de comentarios, tweets, de todo. O sea, es un bombardeo absoluto. Y esto desgasta. Y hay que tener la cabeza muy bien amueblada y el corazoncito muy preparado para todo lo que pueda venir con ello. Por lo tanto, es cierto, y hay la parte de demonización de youtubers, de esto y bla, bla, vale.
pero también pensemos lo complicado que es la creación de contenido y cómo mucha gente se abre camino en este mundo difícil de la creación de contenido. Y no lo digo por mí, que yo lo hago por hacer el bobo aquí y es un hobby. Pero la gente que de verdad se deja a la piel todos los días, todas las semanas creando su contenido, tiene mucho mérito, ¿eh? Tiene mucho mérito de verdad. Así que desde aquí mi reconocimiento a toda esta gente. Me viene a la mente gente como Chica Geek. Chica Geek es alguien que yo entrevisté en el canal de Geek and the Freaky, cuando tenía algo como 30.000 suscriptores, que ya son una auténtica pasada, pero es que desde entonces ha crecido, es que no sé la cifra, tengo que mirarlo ahora, pero es que no sé si digo una barbaridad, pero no sé si ya ha llegado al millón o algo así, porque la última vez que o sea, yo iba viendo y como ya he llegado a 5.000, o sea, a 5.000, a 100.000, 200.000, mira, 800.000, no llega al millón, pero cerca está. Y ha crecido mucho. ¿Cómo? Creando contenido sin parar, todas las semanas, pum, 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 pum. Y ahí está, ahí está. Y eso es duro, ¿eh? Eso es muy duro, eso es muy duro. Eso es trabajo pico pala. La gente, yo voy todos los 8 horas a la oficina. No sé yo cuál es más duro, la verdad. No, habría que verlo, ¿eh? Vale, y para terminar, pasando los 30 minutos, la medida que yo quiero que tengan los podcasts, voy a terminar con el tema de Tokyo Vice. Tokyo Vice, ya os hablé, y por cierto, no va a tener ningún spoiler, ¿vale? Ninguno. Hayáis visto un capítulo, 12 no, porque hay 8 solo, 5 capítulos, 8 capítulos o 0 capítulos, esto es 100% safe, ¿vale? Tranquilos, lo podéis ver. La serie esta, os conté un poco sobre ella y dije que es una serie japonesa y tal, y no es cierto que sea japonesa. Es una serie de producción americana, pero está rodada en Japón y tiene muchos actores japoneses y está todo rodado aquí en Tokio, ¿vale? Es curioso porque, no sé si hice mucho énfasis en todo esto, pero está basada en un libro, ¿vale? El libro es de Jake Alderstein, que es el protagonista de la serie. Y es que el creador del libro, el escritor del libro, escribe un libro sobre su vida, ¿vale? La vida de cómo, lo mismo que cuenta la serie, esto no es ningún spoiler, ni nada, es el inicio, te lo cuenta en los primeros 2 minutos. Él es un extranjero, un gaijin americano, que habla muy bien japonés, porque estudió en la Universidad de Sofía, por cierto, que es una muy buena universidad japonesa, y consiguió tener un nivel tan bueno como para poder ir a las pruebas de admisión creo que el periódico que va en realidad es el Mainichi Shimbun, y la serie se llama distinto por temas de copyright seguramente, y entonces entra con las no con una posición para un extranjero, sino con una posición para un japonés, digamos. Y esto es un hito importante ya de por sí. Y él trabaja en la parte de sucesos y demás, y se acaba especializando en el mundo de la yakuza, de los sucesos nocturnos y de la vida de los bajos fondos de la ciudad de Tokio, que es un mundo que siempre llama mucho la atención, ¿no? Es como tiene cierta magia, ¿no? Digamos, dentro de la sordidez del tema. Y esta es un poco, es el protagonista un poco de la serie, del libro, de alguna parte, que nos cuenta cómo varias cosas en el libro son varias historias, unidas un poco, algunas y otras sin unir, o con cierto nexo común, pero son historias. Y aquí se centra en una de las historias y le da muchas vueltas para terminarla como quiere, y empieza en un sitio y acaba en otro muy distinto a lo que es el libro, pero lo cuenta de tal forma que es muy, muy interesante. Y yo creo que es superior al libro. A mí el libro me pareció que estaba curioso, el tema me interesaba, pero se me hizo pesado por momentos. La serie no. La serie es trepidante y es una serie de ficción, ¿vale? Está basada en ciertos hechos reales, pero es ficción, pero es muy, muy, muy divertida. Divertida interesante, ¿no? De risas, ¿eh? Y quería dar cierta información que he leído en Wikipedia, robando como un artista, y es que Tokyo Vice fue creada por J.T. Rogers,
que no le he oído hablar de él en mi vida, hasta que le vi ahora la Wikipedia, que parece que lo más importante que ha hecho ha sido Oslo, que es una serie o película, no lo sé, yo no la he visto ni sé nada de ella, pero parece que estaba Steven Spielberg como productor. Y entonces luego pues llegó a esto. Pero lo curioso de todo es que esto no iba a ser una serie inicialmente, sino que iba a ser una película. Iba a ser una película en 2013. Y el actor, atención, ¿quién iba a ser el actor protagonista? Daniel Radcliffe, que no es otro que Harry Potter. Entonces Harry Potter iba a ser el protagonista de esto. Lo cual, a ver, yo no tengo nada en contra de este hombre, pero es que, a ver cómo lo habría hecho, no lo sé. Pero a mí me pega mucho más el hombre este que lo hace. Luego la iba a dirigir Anthony Mandler, que yo no tenía ni idea de su existencia, pero parece ser que es un director de videoclips muy famoso. O sea, me he leído algunos de sus videoclips así por encima y todos eran autores que conocía a todos, y todas las canciones eran como las más top, ¿vale? O sea, ha hecho básicamente casi todos los videoclips tops de los últimos 15 años. Y con esto iba a dar el salto a ser director de cine, ¿no? Pero se ve que no funcionó, y al final se movió todo esto hasta el 2019, donde acabó siendo una serie, y se le dieron 8 capítulos directamente para que los hicieran de golpe todos, ¿no? Pero había un capítulo piloto, que esta es la parte que no comprendo muy bien, porque si les dieron los 8 capítulos no hay piloto, ¿no? Pero bueno, no lo sé, a lo mejor dijeron, se hizo primero el piloto y luego dijeron, venga, ahora hacemos 8. No lo sé. El caso es que el capítulo piloto lo dirigió Michael Mann, que Michael Mann es muy, muy famoso porque es el director de Hit, la película de Hit, o la serie de Manhunter, que también está muy guay. Y luego solo dirigió ese primer capítulo, pero se quedó como productor ejecutivo para el resto de la serie. Así que digamos que la serie se dice que es de J.T. Rogers, que es guionista o escribe alguno de los capítulos, por lo que he leído en la Wikipedia, pero uno de los productores o el productor ejecutivo es Michael Mann. Así que, pues es curioso, ¿no? Cómo ha quedado todo esto, porque al final yo estoy muy contento de que se haya quedado como una serie. Y es que como una película no creo que hubiese funcionado tan bien. Hubiese sido una peli, bueno, pues ahí se hubiese quedado, hubiese molado más o menos, pero a mí como serie creo que está bastante guay y que enseña cosas muy, muy guays. Y nada más, no sé. Creo que ha sido un capítulo variadito, he hablado de bastantes cosas. No sé si os gustan estos capítulos en los cuales hablo de varias cosas, o si os mola más que me centre más en algún tema y haga podcasts más cortos. Yo sí querría hacerlos más cortos de alguna forma, pero bueno, comentadme qué os ha parecido. Si os ha molado y queréis colaborar con el podcast, la mejor forma, siempre os lo digo, es dejar una reseña, si puede ser de 5 estrellas, en iTunes. No sé muy bien cómo se hace, no me acuerdo, lo he hecho una vez para ponerme 5 estrellas en el podcast en japonés, en Japón, para mí. No sé cómo se hace, pero vosotros no seáis como yo y hacedlo, ponedme una reseña. Y si queréis comentar sobre el tema, en el grupo de Telegram, lo dejo por aquí abajo en las notas del programa. No sé hasta cuándo va a estar abierto. Esto parece que lo digo para que la gente se meta, pero es verdad. Os juro que va a haber un momento que lo voy a cerrar y se va a quedar cerrado. Porque, no sé, un grupo de tanta gente, ya somos 160 personas. No sé qué sentido tiene tanta gente en un grupo de Telegram. Y si no os apetece meteros al grupo de Telegram, no pasa nada, me escribís en Twitter @Zordor, o un correito zordor@frikis.net, o qué sé yo, donde me tengáis fichado por internet, me decís algo y por ahí hablamos. Un saludo a todos, nos vemos la semana que viene. Adiós.